Mi padre me dijo que no era su hijo para sacarme del testamento de mi abuela. Solo la familia de sangre merece la fortuna familiar, me dijo. Así que lo miré y le pregunté, ¿entonces esa es la regla? Me dijo que sí. Así que se llevó una gran sorpresa al descubrir el secreto de la familia. Nunca pensé que mi vida podía dar un giro así. Todo empezó hace unas semanas, cuando mi abuela, la mujer más importante de mi mundo, murió. Su muerte dejó un hueco en mi corazón, pero lo que vino después fue como una tormenta que arrasó con todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre y sobre mí mismo. Mi nombre es Lucas, tengo 27 años y esta es mi historia. Crecí en una casa modesta, pero nunca nos faltó nada. Mi abuela, Clara, era el pegamento que mantenía a la familia unida. Mi padre, Antonio, siempre fue un hombre serio, distante, pero yo lo respetaba. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Así que mi abuela se convirtió en mi segunda madre. Ella vivía en una casa grande, llena de recuerdos, fotos viejas y muebles antiguos. Pero lo que más tenía era dinero, mucho dinero. Nadie sabía exactamente cuánto, pero todos en la familia susurraban que mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, había dejado una fortuna escondida. Algunos decían que estaba en bancos, otros que en propiedades, y los más locos juraban que había oro enterrado en algún lado. Yo nunca presté mucha atención a esos rumores. Para mí, mi abuela era solo una mujer cariñosa que me hacía galletas y me contaba historias de su juventud. Cuando mi abuela murió, todo cambió. La familia se reunió en su casa para el funeral. Estaban mi padre, mis tíos, mis primos y un montón de parientes lejanos que no veía desde niño. Todos fingían estar tristes, pero yo podía ver en sus ojos que muchos solo pensaban en una cosa, la herencia. Mi padre, en particular, parecía nervioso. Caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja con mis tíos. Yo no le di importancia al principio. Pensé que era el dolor por perder a su madre. Unos días después del funeral, mi padre me llamó a la casa de mi abuela. Dijo que necesitábamos hablar de algo importante. Cuando llegué, lo encontré sentado en el comedor, con una carpeta llena de papeles frente a él. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac de un reloj viejo en la pared. Me senté frente a él y, sin rodeos, soltó la bomba. Lucas, no eres mi hijo, dijo, mirándome fijamente. Al principio pensé que era una broma. Reí, nervioso, esperando que él sonriera o dijera algo para suavizar el golpe, pero no lo hizo. Su cara era dura, fría, como si estuviera hablando de negocios y no destrozando mi mundo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la voz temblando. Lo que oíste. No eres mi hijo. Tu madre, ella tuvo una aventura. Tú eres el resultado. Lo supe desde que naciste, pero te crié porque no tenía opción. Ahora que mi madre murió, no hay razón para seguir con esta mentira. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi vida se estaba derrumbando. Mi padre, el hombre que me había llevado a pescar, que me enseñó a andar en bicicleta, no era mi padre. Y lo peor era como lo decía, sin una pizca de remordimiento, como si yo fuera un error que había tenido que soportar. ¿Por qué me dices esto ahora?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salía. Por el testamento, respondió, señalando la carpeta. Mi madre dejó una fortuna, pero yo voy a asegurarme de que solo la familia de sangre la reciba. Tú no eres parte de eso, Lucas, no mereces nada. Esas palabras me golpearon más fuerte que la noticia de que no era su hijo. No era solo que me estuviera desheredando, era que me estaba borrando de la familia. Para él, yo no era nada, solo un estorbo. Miré la mesa, tratando de controlar las ganas de gritar, de romper algo, y entonces, algo dentro de mí se encendió. Levantó la vista y lo miró directo a los ojos. ¿Entonces esa es la regla? ¿Solo la familia de sangre merece la fortuna?, pregunté, con una calma que ni yo sabía de dónde salía. Sí, respondió él, sin dudar. Esa es la regla. Está bien, dije, levantándome de la silla. Si esa es la regla, que así sea. No dije nada más. Salí de la casa, con el corazón latiéndome como tambor, pero con una certeza creciendo dentro de mí. Mi padre creía que tenía todo bajo control, que con sus palabras me había sacado del juego. Pero lo que no sabía era que mi abuela, la mujer que él pensaba que podía manipular hasta después de muerta, tenía sus propios planes. Los días siguientes fueron un torbellino. No podía dormir. No podía comer. La idea de que mi padre no era mi padre biológico me daba vueltas en la cabeza. ¿Era verdad que había tenido una aventura? ¿Quién era mi verdadero padre? Pero por más que intentaba encontrar respuestas, solo tenía preguntas. Una semana después, recibí una llamada de un abogado. Era un hombre mayor, con voz amable, que decía trabajar para mi abuela. Me pidió que fuera a su oficina porque tenía algo para mí.
No dio detalles, solo dijo que era importante. Cuando colgué, sentí una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué podía ser? ¿Una carta? ¿Un mensaje? ¿Algo que mi abuela había dejado para mí antes de morir? Fui a la oficina del abogado al día siguiente. El lugar era pequeño, con paredes llenas de libros y un escritorio cubierto de papeles. El abogado, que se presentó como don Rafael, me invitó a sentarme. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y me lo entregó. Esto es para ti, dijo. Clara me pidió que te lo diera después de su muerte. Dijo que sabrías qué hacer con esto. Mire el sobre. Era sencillo, con mi nombre escrito en la letra elegante de mi abuela. Mi corazón se aceleró. No sabía qué había dentro, pero sentía que era importante. Que era la clave para entender todo lo que estaba pasando. Gracias, dije, apretando el sobre contra mi pecho. No me des las gracias a mí, respondió don Rafael, con una sonrisa. Tu abuela siempre supo lo que hacía. Salí de la oficina del abogado con el sobre en la mano, y el mundo parecía girar a mi alrededor. No podía dejar de mirar mi nombre escrito en la letra elegante de mi abuela. Era como si ella estuviera ahí, susurrándome que todo iba a estar bien. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. ¿Qué podía haber dentro de ese sobre? ¿Qué podía ser tan importante como para que mi abuela lo guardara hasta después de su muerte? No lo abrí de inmediato. Lo guardé en mi bolsillo y caminé hasta mi casa, perdido en mis pensamientos. Cuando llegué, me senté en el sofá, con el sobre frente a mí. Lo miré durante un buen rato, como si pudiera adivinar lo que decía sin abrirlo. Finalmente, respiré hondo y rompí el sello. Dentro había una carta, escrita a mano por mi abuela. Sus palabras eran claras, pero lo que decían me dejó sin aire. Empezó así: querido Lucas, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Hay cosas que nunca te conté, no porque no confiara en ti, sino porque quería protegerte. Pero ahora es el momento de que sepas la verdad. No solo sobre ti, sino sobre nuestra familia. Mi corazón latía fuerte mientras seguía leyendo. La primera parte de la carta hablaba de mi origen. Mi abuela explicaba que yo no era hijo de Antonio, pero tampoco era exactamente como él lo había dicho. No había ninguna aventura de mi madre. La verdad era mucho más complicada. Yo era hijo de Andrés, el hermano mayor de Antonio, mi tío. Andrés había tenido una relación breve con una mujer que desapareció después de darme a luz. Él no podía criarme, así que le pidió a Antonio que lo hiciera. Mi madre, que era estéril y no podía tener hijos, aceptó de inmediato. Para ellos, yo era una bendición, una forma de tener la familia que siempre quisieron. Pero Antonio siempre supo que no era mi padre biológico, y con el tiempo, ese secreto se convirtió en un peso que cargó con amargura. Me detuve un momento, con la carta temblando en mis manos. Era demasiado para procesar. No solo mi padre no era mi padre, sino que mi verdadero padre era mi tío Andrés, un hombre que apenas recordaba. Había muerto en un accidente cuando yo era pequeño, así que nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Pensé en mi madre, en lo que debió sentir al criarme sabiendo que no era su hijo biológico, pero amándome como si lo fuera. Y luego pensé en Antonio, en cómo me había mirado al decirme que no era su hijo, como si yo fuera un error que quería borrar. Estaba a punto de dejar la carta a un lado, abrumado, cuando algo en mí me empujó a seguir leyendo. Y entonces, recordé las palabras de Antonio: solo la familia de sangre merece la fortuna. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Si yo era hijo de Andrés, entonces era parte de la familia de sangre. Antonio podía intentar sacarme del testamento, pero yo tenía tanto derecho como él, o incluso más. La idea me hizo apretar la carta con fuerza. Todavía no sabía cómo iba a usar esa información, pero sentía que mi abuela me había dado una herramienta, una forma de pelear. Seguí leyendo, y lo que vino después me dejó helado. Mi abuela escribió: Lucas, hay algo más que debes saber, algo que nadie en la familia conoce, ni siquiera Antonio. Él no es mi hijo biológico. Cuando éramos jóvenes, tu abuelo y yo tuvimos a Andrés, nuestro primer y único hijo de sangre. Pero después de su nacimiento, sufrí una enfermedad que dañó mi vientre y me impidió tener más hijos.
Queríamos una familia más grande, así que decidimos adoptar. Encontramos a Antonio en un centro para menores abandonados. Era un niño pequeño, lleno de vida, y lo quisimos como si fuera nuestro. Pero nunca le contamos la verdad. No porque no lo amáramos, sino porque pensamos que no era necesario. Él creció creyendo que era nuestro hijo de sangre, y así lo tratamos siempre. Pero con el tiempo, vi algo en el que me preocupó. Antonio siempre hablaba de dinero, de herencias, de lo que le correspondía. Cuando yo aún vivía, a veces dejaba caer comentarios sobre el testamento, como si quisiera asegurarse de que todo sería para él. No podía evitar sentir que su amor por mí estaba mezclado con codicia. No podía creer lo que estaba leyendo. Antonio, el hombre que me había echado de la familia por no ser su hijo de sangre, no era hijo biológico de mi abuela. La ironía era tan grande que casi solté una risa, pero estaba demasiado impactado. Mi abuela siguió escribiendo: por eso te dejo esta carta, Lucas. Quiero que sepas la verdad, porque confío en ti. Siempre supe que Antonio podía intentar quedarse con más de lo que le corresponde, así que tomé mis precauciones. Hay pruebas de que él no es mi hijo biológico, pruebas de ADN que hice hace años, por si alguna vez eran necesarias. Esas pruebas están con don Rafael, el abogado. Él las guardará hasta que tú decidas qué hacer con ellas. Solo pídelas si crees que es lo correcto. No te pido que hagas nada en contra de Antonio, pero quiero que tengas el poder de decidir. Cuando terminé de leer, dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirando la pared. Mi cabeza era un caos. Por un lado, sentía confusión. Todo lo que creía saber sobre mi familia se había derrumbado en unas pocas líneas. Pero por otro lado, sentía una especie de satisfacción, como si el universo hubiera decidido equilibrar las cosas. Antonio me había despreciado, me había sacado de la familia por no ser su hijo, y ahora resultaba que él tampoco era quien creía ser. La regla que él mismo había puesto, solo la familia de sangre merece la fortuna, se volvía en su contra. Me levanté y caminé por la casa, tratando de ordenar mis pensamientos. Pensé en mi abuela, en lo sabía que había sido. Ella sabía que Antonio podía traicionarme, y por eso me dejó esta carta. No solo me estaba dando la verdad, sino una forma de defenderme. Pensé en lo que significaba esa información. Si las pruebas de ADN salían a la luz, Antonio no tendría derecho a nada, no según sus propias reglas. Pero al mismo tiempo, sabía que usar esas pruebas iba a ser como detonar una bomba en la familia. Todos los tíos, primos, parientes lejanos, todos se enterarían de que Antonio no era quien decía ser. Y yo, que siempre había sido el nieto querido de mi abuela, tendría que decidir si quería destruir la imagen de mi padre para recuperar lo que me correspondía. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, pensando en la carta, en las pruebas, en lo que podía pasar. Una parte de mí quería dejarlo todo como estaba, olvidar la herencia y seguir con mi vida. Pero otra parte, la que aún sentía el dolor de las palabras de Antonio, quería justicia. Quería que él supiera lo que era quedarse sin nada, como él había intentado hacer conmigo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Levanté el teléfono y llamé a don Rafael, el abogado. Cuando contestó, no perdí tiempo. Don Rafael, soy Lucas. Necesito ver las pruebas que mi abuela dejó. Las pruebas de ADN de Antonio. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si él estuviera esperando esa llamada. Luego, con voz calma, respondió: entiendo. Ven a mi oficina hoy mismo. Te mostraré todo lo que necesitas. Colgué el teléfono y sentí una mezcla de alivio y nervios. No sabía exactamente qué iba a hacer con las pruebas, pero sabía que era el primer paso. Mi abuela me había dado una llave, y ahora dependía de mí decidir cómo usarla. Lo único que tenía claro era que Antonio no iba a salirse con la suya tan fácil. 4 días después de leer la carta de mi abuela, estaba de nuevo en la oficina de don Rafael. El lugar seguía igual, libros en las paredes, papeles desordenados sobre el escritorio, y ese olor a madera vieja que parecía atrapado en el aire. Pero esta vez, yo no era el mismo. Había tomado una decisión, y no había vuelta atrás. Me senté frente al abogado,
que me miró con una expresión seria pero amable. Lucas, aquí están las pruebas que pediste, dijo, sacando una carpeta del cajón. La abrió y me mostró unos documentos con gráficos y números que no entendía del todo, pero las palabras eran claras, pruebas de ADN. Estos resultados confirman lo que tu abuela escribió en la carta. Antonio no es su hijo biológico. Si él se niega a respetar el testamento o intenta excluirte, puedes usar esto en un proceso legal. La ley estará de tu lado. Miré los papeles, sintiendo el peso de lo que significaban. No era solo un montón de números, era el fin de la mentira que Antonio había usado para sacarme de la herencia. Asentí lentamente. ¿Y si él no quiere ceder? Pregunté. Don Rafael se inclinó hacia adelante. Si Antonio se rehúsa a darte lo que te corresponde, puedes llevarlo a juicio. Con estas pruebas, no tiene ninguna base para reclamar que solo la familia de sangre merece la fortuna. Tú, en cambio, como hijo de Andrés, sí la tienes. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo y una certeza en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. No quería solo pelear por la herencia, quería que Antonio enfrentara la verdad, la misma verdad que él había usado para intentar destruirme. Y el momento perfecto llegó unos días después, en un almuerzo familiar. La reunión fue en la casa de mi tía Laura, una de las hermanas de Antonio. Estaba toda la familia, tíos, primos, sobrinos, y por supuesto, Antonio. La mesa estaba llena de comida, risas y conversaciones, pero yo apenas hablaba. Estaba esperando el momento justo. Cuando terminamos el postre y todos estaban relajados, me puse de pie. Las charlas se detuvieron, y todas las miradas se giraron hacia mí. Quiero decirles algo importante, empecé, con la voz firme aunque por dentro sentía los nervios. Saqué una copia de la carta de mi abuela del bolsillo y la sostuve en alto. Mi abuela me dejó esto antes de morir. Es una carta donde cuenta la verdad sobre nuestra familia. Una verdad que nadie aquí conoce, ni siquiera tú, Antonio. Hubo murmullos, y algunos intercambiaron miradas confundidas. Antonio frunció el ceño, pero no dijo nada. Seguí hablando, leyendo partes de la carta. Conté que yo era hijo de Andrés, no de Antonio, y que mi madre me había criado como suyo aunque no podía tener hijos. Luego llegó la parte más dura. Respiré hondo y dije, pero hay algo más. Antonio no es hijo biológico de mi abuela. Ella y mi abuelo lo adoptaron cuando era pequeño, después de que una enfermedad le impidiera a ella tener más hijos tras el nacimiento de Andrés. Nadie lo sabía, ni siquiera él. El silencio en la sala fue total. Algunos soltaron risitas nerviosas, pensando que era una broma. Mi primo Diego hasta dijo, ¿qué? Esto es un chiste, ¿no? Pero cuando pasé la copia de la carta por la mesa, con la firma clara de mi abuela al final, las risas se apagaron. Mi tía Laura la leyó en voz baja, y sus ojos se abrieron como platos. Uno a uno, todos la fueron leyendo, y la tensión en el aire creció. Antonio estaba pálido, inmóvil. Cuando la carta llegó a sus manos, la miró como si fuera veneno. Luego levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de furia. Esto es mentira, dijo, con la voz temblando. No puedes probar nada. Y entonces, en un arranque, rompió la carta en pedazos y los tiró al suelo. No vas a quitarme lo que es mío. Me quedé mirándolo, tranquilo. Había esperado algo así. Saqué otra copia del bolsillo y la puse sobre la mesa. Esa era solo una copia, dije, casi sonriendo. La original está con el abogado, en perfecto estado. Y no solo eso. Hay pruebas de ADN que demuestran todo lo que dice la carta. Puedes negarlo cuanto quieras, pero la verdad no cambia. La sala estalló en susurros. Mis tíos se miraban entre sí, mis primos no sabían qué decir. Antonio se puso de pie, apuntándome con el dedo. Yo soy el hijo de Clara, gritó. Ella me crió, me dio todo. Y merezco la herencia más que nadie. Me crucé de brazos, sintiendo una calma que no esperaba. Qué curioso, dije, mirándolo a los ojos. ¿No eras tú el que dijo que solo la familia de sangre merece la fortuna familiar? Porque según tus propias reglas, tú no calificas.
Esas palabras lo golpearon como un martillo. Se quedó sin palabras, con la cara roja y los puños apretados. Intentó decir algo, pero solo balbuceó. Finalmente, se dio la vuelta y salió de la casa, dando un portazo. Antes de irme, miré a la familia, que seguía en shock, y dije, si Antonio no quiere respetar el testamento, no se preocupen. La ley se encargará de todo. Esa noche, volví a la oficina de don Rafael. Le conté lo que había pasado y le dije que quería empezar el proceso legal para reclamar la herencia. Él asintió, como si ya lo hubiera visto venir. Antonio no tiene ninguna base para pelear, dijo. Con la carta y las pruebas, el testamento se respetará. Prepararé todo. Unos días después, la policía llegó a la casa de Antonio. No sé exactamente cómo pasó, pero supongo que don Rafael movió los hilos necesarios. Le pidieron el documento del testamento, y aunque al principio se resistió, terminó entregándolo sin mucha pelea. Creo que sabía que no tenía escapatoria. Pasaron 3 meses, y finalmente recibí la noticia, la herencia era mía. No era solo dinero, eran propiedades, inversiones, cosas que mi abuela había cuidado con tanto cariño. Cuando firmé los papeles, sentí una mezcla de alivio y felicidad. No era solo por lo que había ganado, sino porque sentía que había honrado a mi abuela. Todo lo que ahora tenía en mis manos había pasado por las suyas, y eso me hacía sentir cerca de ella. Don Rafael me llamó una última vez. Estaba sentado en su escritorio, con esa misma carpeta de siempre frente a él. Lucas, hay algo más, dijo. La casa donde vive Antonio también era parte de la herencia de tu abuela. Si quieres, podemos reclamarla. Legalmente, es tuya. Me quedé en silencio, pensando. Recordé la carta de mi abuela, sus palabras exactas, no te pido que hagas nada en contra de Antonio. Ella lo había querido, a pesar de todo. Y aunque Antonio me había herido, no quería convertirme en alguien como él, alguien que usara el poder para aplastar a otros. No, dije finalmente. Que se quede con la casa. Ya tengo lo que necesito. Don Rafael sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Tu abuela estaría orgullosa, dijo. Salí de la oficina con una sensación de paz. La herencia no era solo dinero o propiedades, era la libertad de decidir mi futuro. Caminé por la calle, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Mi abuela me había dado más que una fortuna, me había dado la verdad, y con ella, la fuerza para seguir adelante por mi propio camino.